Bueno, gracias Claudia por la introducción y gracias a todos ustedes por venir. Y más que nada, gracias a ti por tu exposición y, pues no sé, siento que amistad que hemos estado forjando estos últimos años en torno a tu obra y las exposiciones en las que hemos trabajado. Entonces yo creo que antes de enfocarnos en la exposición de la galería, yo creo que el mejor punto en donde empezar sería en la pieza que está aquí en el patio, que se llama Protesta, que fue la pieza que incluiste en tu exposición en el Waris, que giró en torno a un guión cinematográfico de Federico García Lorca, este poeta icónico español, una obra que nunca se realizó. Um, pero la pieza que tú creaste, como que, o sea, varios de los artistas que Rubí y yo invitamos a la exposición, les dijimos, bueno, aquí está el guión y esto es como más o menos la temática y como que por ahí se enfocó la conversación, pero siento que donde tú empezaste fue más como el contexto como político, ¿no? Sobre todo el contexto político de Estados Unidos, porque, o sea, esta exposición fue el año pasado, o sea, Trump acababa de, o sea, ganar la elección y estaba como que pues, todo esto que estaba pasando en Palestina y pues me imagino que la mayoría de ustedes han estado siguiendo las noticias, o sea, han habido mucho como este silencio al discurso político y pues, mucha censura, ¿no? En Estados Unidos, que es algo que ha existido desde siempre, pero chance no a esta escala y sí que hemos visto, ¿no? Entonces siento que como que donde tú empezaste más que nada fue como este paralelo, ¿no? Entre el tiempo del 2020 y por los 1920, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es, no sé, ¿nos puedes platicar un poquito de como la historia de esta pieza, como por dónde empezó? Hola, bueno, antes que nada, gracias por venir. La mayoría aquí son muy amigos míos. Gracias. Eh, pues sí, justo cuando te preguntaba a ti y a Ruby como qué les interesa este guión, como por qué hacer una exposición, eh, como justo tú me decías, porque hay una similitud entre el momento político de donde García Lorca escribió ese guión y lo que está pasando en Estados Unidos. Y como que ese fue el punto como de donde yo partí, es lo que me hizo, como lo que me resonó y, y justo un año antes había yo hecho una exposición en Sculpture Center y desde ahí que ya había iniciado la guerra con Palestina, como que había percibido toda la censura y como para mí la pieza, o sea, como que la pieza quería que fuera como un objeto, o sea, como yo la imaginé es pensar en un objeto que como condensara, como contuviera la tensión política que había. Por un lado, el deseo de querer hablar y denunciar, y por otro, la censura. Veníamos de una época en que había muchísima represión, todas las personas que habían sido como las habían corrido por poner un post, por expresar una opinión, y además había llegado como al medio cultural, que era muy raro, como la autocensura por muchísimas consecuencias económicas. Entonces, yo tenía en la mente, bueno, cuando me invitaste así para empezar, pensé que quería hacer algo afuera. Watis acababa de cambiar de sede y estaba dentro de la universidad. Y para mí lo más interesante no era tanto el espacio de Watis, sino el espacio entre Watis y la universidad, que era esta gran explanada, vacía. Porque además Watis se sentía como muy vacío, ¿no? Como medio fantasmagórico. Y tenía en la mente estos objetos que en Japón ponen en las orillas de los techos, que son como unas cadenas para silenciar el sonido de la lluvia que cae, que básicamente canalizan el agua para que no suene y cuando salpica. Y pensaba como increíble un objeto que su función es silenciar. Y entonces un poco partí de ahí como de crear un objeto que fuera como que tuviera esta función de silenciar y al mismo tiempo como el deseo opuesto. Entonces, siempre fue como la idea de mostrarlo afuera y, y como buscando objetos que tuvieran una relación con las protestas. Llegué como a los sartenes y a las ollas y en un proceso muy parecido al de los objetos que yo rehacía en sí mismos, como los fundí para formar cada parte del eslabón. Y lo imaginé como una fuente y algo importante es que en Watis tenía horas. ¿Te acuerdas que habíamos puesto
eran las horas en las que la fuente estaba prendida. La fuente es una mezcla de agua y saliva artificial. Sí, y también el patio donde pusiste la escultura es el patio donde normalmente el presidente, como la gente de la administración de la universidad, dan como sus discursos y sus anuncios como a la comunidad, ¿no? Y te hubieras imaginado en los 70s, ahí hubiera sido la protesta universitaria. No, y ahí es donde ocurren las protestas, o sea, cuando, no sé, el staff o los estudiantes quieren algo, ahí es donde se congregan, ¿no? Sí, hay como hasta las gradas y sí, la idea ahí era como vamos a aprenderla en ciertas horas y ponemos horarios de protesta, ¿no? Como si fueran, o sea, eran los horarios de protesta y las horas en que se prendía la fuente. Un poco como para, como casi que incitar esta protesta invisible o por lo menos pensar en la protesta imposible, porque también... Sí, es como que pensar, se puede protestar a esta hora y a esta hora y a esta hora no, y como que... O sea, hay ciertas tensiones, ¿no? Entre lo que se puede y no se puede hacer. O cuando haces como nos vemos a las 5 para protestar, ¿no? La protesta es a las 5. Y el agua que sale en la fuente también tiene una mezcla de saliva artificial también, ¿no? Sí, la saliva artificial es como un líquido que inventaron para lubricar la boca. Bueno, tiene sus usos médicos, pero la venden en Amazon y es como para gente que habla mucho, presentadores en público. La venden como un spray. Básicamente, si hablas mucho, puedes echarte saliva artificial. Que se me... O sea, para mí como la referencia al habla, al querer hablar, al mismo tiempo de estar siendo silenciado, como que era como esa contradicción lo que a mí me interesaba. Y cuando, o sea, con esta exposición siempre había la duda, pero la idea de que fuera la primer pieza que veías en la exposición y que te acompañara en todos los pisos y casi como el marco en el que como existen todas las demás piezas en este momento de pues como de censura y de deseo de protestar. Bueno, ahora moviéndonos más hacia adentro, el título de la exposición, El aire hoy, que también es el título de una de las esculturas, sugiere algo muy inmediato, pero también difícil de capturar. ¿Cómo llegaste a ese título y qué significa para ti pensar el aire como una condición de reflexión sobre el presente? Sí, justo cuando estaba leyendo esta pregunta, me acordé que mi última exposición en una galería comercial aquí, que fue hace más de 10 años, se llamaba Entre el 26 de marzo y el 11 de abril, creo, que era justo la duración de la exposición, como el nombre era justo el espacio en el tiempo en el que existía. Después me acordé que en un libro que escribió un colofón para una mini publicación, el colofón lo terminaba diciendo justo la calidad del aire, el clima, la hora en la que se ponía el sol y las frutas de temporada. Y siento que desde hace mucho como que estoy intentando anclar mi trabajo como en un tiempo y un momento presente, como desde el lenguaje. Y como que el aire hoy para mí es una frase inconclusa, ¿no? El aire hoy es templado, el aire hoy está contaminado, el aire hoy... O sea, de hecho, si la buscas, lo primero que te sale es como la calidad del aire hoy, creo, del gobierno. Y obviamente tiene dos sentidos, porque por un lado, literal, el aire es como un material importante, digo material, pero importante en todas las obras, o en la mayoría de las obras, como material de producción. Y por otro, el aire como la condición actual, como el momento hoy, como está el día hoy. Y como que creo que viene de ese interés de como darle un momento presente. Digo, y uno de los proyectos más, tal vez me estoy saliendo un poco, pero las noticias, que aquí también las tengo y las presentamos en Guatis, que fue un proyecto que hice pues, en varios episodios por varios años, pero básicamente en diferentes lapsos de tiempo, siempre paralelo a una exposición. Coleccioné noticias y las reescribí como unas microhistorias abstractas, como si estuviera haciendo una línea de tiempo, para acompañar, como para marcar también como este paralelo entre lo que pasa en una galería y lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces,
de alguna manera también tiene relación. Es un libro que tenemos por acá que hice con Sí, lo que publicamos en con el Juan de Wattis la Cosa también. y lo presentamos en Wattis. Bueno, entonces moviéndonos como del aire a lo material, pues en nuestras conversaciones has descrito la escultura como un acontecimiento moldeado por el tiempo, el contexto y el uso. ¿Cómo influye esta idea en tu manera de elegir los materiales o de pensar en la vida futura de las obras? Pues yo creo que más que influir en cómo elegir, o sea, creo que más bien yo pienso todos los materiales así, porque todos los materiales existen en el tiempo, ¿no? Y en su situación y en un contexto. O sea, no hay ningún material neutro ni atemporal. Entonces, más que una elección, es una forma de pensar en los materiales como dentro de una situación, siempre en un proceso de deterioro, de cambio. No sé, siento que a veces en el arte queremos imaginar que hay como un objeto con fondo blanco y es atemporal y permanente y no le va a pasar nada y así se va a quedar. Pero eso no existe, ¿no? Como cualquier material en el mundo siempre está en deterioro, en cambio, y tal vez es más esta forma de pensar desde la inestabilidad de los materiales. Pero también luego muchos de los materiales con los que trabajan tienen como una historia, ¿no? Un contexto Claro. medio específico, ¿no? Entonces como... Pero es que yo siento Ajá. que todo tiene una historia. Claro. Porque, o sea, si vas, justo como lo platicaba con Francesco, y como si vas a un mercado de pulgas y compras un objeto viejo, bueno, tiene la historia. Pero si vas a Lumen y compras un cartón blanco, también tiene una historia, ¿no? También está hecho en una fábrica y tiene como relaciones humanas, tiene hasta una historia geológica, porque alguna vez fue un árbol en algún bosque. Entonces, siento que es más como una forma de pensar en los materiales, más que de elegir materiales. Bueno, ahora una pregunta un poco más específica de como una serie de trabajos. La serie Oráculos, realizadas en vidrio soplado, aluminio y hierro, se relacionan con la respiración y con la capacidad pulmonar humana. ¿Cómo surgió la idea de usar el volumen del pulmón como medida escultórica? Luego también nos puedes platicar un poco sobre las formas de estas piezas que asemejan a semillas. O sea, todo empezó que en la época de la pandemia un amigo me contó, un amigo que trabajaba como en la industria del whisky, me contó que las botellas de vino son de esa medida porque alguna vez fueron hechas a mano, o sea, como en vidrio soplado, y es lo más que una persona podía soplar. Entonces son 750 mililitros porque están relacionados. Y a mí eso inmediatamente me interesó como un objeto que está directamente delimitado por como el límite del cuerpo humano. Y también era esta época como de pandemia, de pensar mucho en la distancia de tu exhalación, del aire que tú exhalas y la otra persona. Entonces yo llegué a trabajar a los talleres de vidrio soplado. También tenía en mente como un libro que había en mi casa de niña, que eran como patrones de respiración. Y eran patrones de respiración para calmarte, para meditar. Y parecían casi partituras. Entonces, y como tenía esta imagen en la mente también de la gente que llega como con un ataque de pánico y le dan la bolsa de aire para respirar. O en los aviones que hay el canal por si estás nervioso y salen como los ritmos de respiración. Yo quería llegar al taller de vidrio a hacer como estos rituales como de respiración, de inhalación y de exhalación. Y luego esas piezas como que desarrollaron en algo más, pero siempre venían como de esta idea de sopla lo más que puedas, porque ya no puedes exhalar más y la forma está delimitada por la mayor exhalación que puedes tener. Y como la forma, la verdad es que no hay algo tan racional. Como que también siempre trato, como soy muy racional, siempre trato de en un punto soltarlo y como dejar un poco más como una libre asociación. Y yo quería mostrarlas de una manera, entonces un día me topé como un artículo de una semilla que se parece mucho al cerebro, como en su forma, como que si la alargaras es muy parecida.
Y de ahí empezó la idea de, porque las primeras exhalaciones que hice las mostraba como cabezas, en relación a una cabeza. Y me interesaba la idea de que una exhalación también tenía algo parecido a una cabeza humana. Y empecé a hacer como diccionario de semillas, como con una referencia muy libre, pero eran como también la asociación a, pues como a la germinación y cómo las quería montar. Sí, no, sí, luego también siento que entre como la semilla y el oráculo, como que hay algo como que intenta visualizar el futuro o predecir el futuro más o menos. Pero también algo que estábamos platicando un poco era de cómo el hecho de que pues, ya no hay, o sea, las temporadas se están acabando y como que esa idea de relacionarte al tiempo conforme a, no sé, ciertas frutas de una temporada y algo pues, como que ya no existe y, o sea, ya hay guayabas en Noruega, ¿no? O sea, sí, claro, porque en las piezas de hasta arriba tengo unas semillas y puse semillas de temporada, pero también es porque un día como que llegué al mercado y una señora le dijo al de la frutería, ¿qué fruta hay de temporada? Él dijo, señora, ya no existen las temporadas. Y me encantó, como pensaba mucho justo en un calendario que tiene mi suegra en su cocina, como de frutas de temporada, y están como el verano, el invierno, y como la idea de que podrías hacer tal vez una especie de calendario, como esta pieza remite a este lugar en el mundo, en este momento en el mundo, pero pues de un paisaje que está cambiando y que tiene que ver con una economía que lo está destruyendo también. Y luego varias de esas esculturas tienen como abejas muertas, cabello, tierra. O sea, ¿cómo escogiste esos materiales y también cómo influyen a la narrativa de esas piezas, ¿no? Porque una se llama como Tinnitus o serpiente. Sí. Pues, o sea, la idea del oráculo salió un poco porque como yo quería que la exposición fuera una especie de, o como concretizar una especie de ansiedad del momento presente. Entonces, como que los oráculos existen en todas las culturas a través de la historia. No siempre hay como un intento de leer el futuro, el café, las semillas, la magia, o sea, en cualquier religión, en cualquier cultura. Pero más que hablar del futuro, hablan como de la ansiedad del presente, porque la idea de querer saber qué va a pasar viene de la ansiedad del momento presente. Entonces, para mí, yo como quería imaginar, como que hay un libro de Luis Felipe Fabre que empieza hablando de un oráculo de unos perros de la calle que ladran. Y como que cuando lo leí pensé como se tienen que llamar oráculo y quería que fueran como una especie de flashback, como que te recordara a algo que te preocupa. Entonces, si te encuentras una abeja muerta y de repente te preguntas qué pasa si todas las abejas del mundo se mueren y la consecuencia, o como materiales humanos, como la trenza que está hecha de pelo humano, pero te recuerda a un nido de serpiente. O sea, para mí eran como preguntas, como imágenes preguntas que de alguna manera remiten a esta pregunta que nos acompaña ahora de, pues como del cambio climático y la situación que existe ahorita. Bueno, entonces regresando otra vez al aire, los filtros usados que aparecen en 17,000 horas funcionan casi como un registro físico del ambiente. Bueno, mínimo así es como yo lo interpreto. ¿Te interesa pensar esa obra como una especie de archivo del aire? Y también me interesa esta tensión en cómo circula el aire entre el cuerpo humano y la máquina industrial. O sea, pensando en relación en oráculos y estas piezas, ¿no? Sí, y cómo esta circulación también se vuelve algo politizado también, ¿no? Pues los filtros, como que tardé muchos meses en conseguirlos. Tengo una colección de filtros nuevos. Pero como que quería imaginar si las otras piezas son una exhalación humana, como que de alguna manera esto es una inhalación industrial. Y después como de un proceso de negociación muy larga, conseguimos estos filtros que venían de una fábrica en Querétaro. Y como que hay algo como también del tiempo, como una exhalación. Las piezas de la exhalación pues son unos segundos que exhalas, pero esa en cambio es como una máquina que inhaló aire por... Esa es la cantidad de horas que me dieron, que duran esos 17,000 horas seguidas, que no sé cuántos días son, pero después de 17,000 horas los tienen que cambiar, ¿no? Y también hay algo como perturbador, como
como que ese color y esa textura, pues la dan todas las horas de filtrar esas partículas. Y luego son diferentes partículas también, ¿no? Exacto. Y cada una tiene su color, me imagino. Exacto. Y es como, también es una especie como de pensar que, averiguando un poco de filtros industriales, todos los productos que tenemos, del teléfono, la ropa, las cámaras, están hechos en fábricas que tienen este tipo de filtros. Entonces es como un acompañamiento. Como que me gustaba también lo perturbador del objeto, en que me parece a mí muy bello y al mismo tiempo es horrible, como no lo puedes ni tocar, tiene que estar ahí encapsulado porque es súper tóxico. Sí, no, como esa tensión entre como este ready-made que está sí, visualmente muy interesante. sí. Como que también hay referencias artísticas, Claro, como el minimalismo sí. y todo esto, pero al final del día lo que estás viendo es algo muy, o sea, terrible, ¿no? O sea, es algo... Y a la vez no, porque también está como que previniendo que estas partículas se esparzan por todas partes. Bueno, ¿no? pero son usados, ¿no? Son Exacto. como ya lo... Pero sí, es como también el tiempo, como la cantidad de tiempo que está condensado en este objeto, y lo que remite también como la economía de todo lo demás. Bueno, entonces, yendo como a, no sé, pensando en otros títulos de tus otras piezas, muchas obras tienen títulos como Oráculo, Pronóstico o El Futuro, que sugieren como predicción, pero sin ofrecer respuestas claras, ¿no? Y eso siento que es algo que muchas veces tu trabajo como que navega esta tensión entre como una narrativa específica, pero al mismo tiempo como que abierta, ¿no? Donde, pues, tú como espectador puedes como que llenar estos vacíos, ¿no? O también como que volver parte de la obra pensando en, sí, como imaginándote en estas como que aperturas, ¿no? Entonces, ¿qué te interesa de esa tensión entre querer saber el futuro, ya yendo como más específico a estos títulos, y la imposibilidad de conocerlo? Una pregunta medio filosófica, no sé. No, bueno, es lo que decíamos antes, como que me interesa la idea del futuro, pero desde la ansiedad del presente. Me interesa como que siempre pienso que como que nosotros, bueno, las personas de nuestra generación en México no crecimos con la idea del futuro como una pregunta, era como una certeza. Y por lo menos me acuerdo como hasta que cuando nació mi hijo, nuestro hijo muy chiquito, es cuando amigos me empezaron a decir, ¿pero por qué tuviste hijos? No hay futuro. Y como esa idea como del futuro como incierto, me interesaba como, es lo que decíamos antes, habla más de la ansiedad del presente que del futuro, porque el futuro finalmente, no sé, no sabemos, ¿no? Sí, no, yo también, o sea, yo soy una generación un poco más joven que la tuya y, bueno, si no me es la verdad, o sea, nací en 1991, no, my fault. Pero bueno, y no sé, mucha gente dice como de, puta, tu generación es horrible, como que solo le interesa como lo vintage y como esto como retro, y yo me puse a pensar y es como, híjoles, yo me acuerdo en la prepa todos los maestros me decían como, es que Diego, con el cambio climático, o sea, tú ya solo te quedan como 30 años, entonces como que, bueno, claro, si ya no hay futuro, pues hay que ver, no sé, como al pasado o enfocarnos en el pasado, o sea, no sé, chances como, ahora, no sé, no hay nada más vintage que la guerra Israel-Palestina. Mi papá es psicólogo y de la generación que tampoco cree tanto, pero sí me cuenta siempre que hay como análisis de que todos los momentos en la historia en donde la gente cree que ya valió, o sea, que ya es el fin del mundo, y si hay un análisis de esta idea de que ya no hay futuro, también es cíclica. Sí. Pero bueno, esa es la parte optimista de la plática. O sea. Sí. Sí. Bueno, pero también como en relación a la exposición, yo quería pensar en la forma de la galería y cómo va subiendo, y si empiezas en una protesta y después ahí están todos los oráculos, como que quería imaginarme que vas subiendo y vas como construyendo una narrativa. Entonces en el último piso tenía que estar el futuro. Claro. Y el futuro era como un cuarto piso sobre el tercer piso, como para que las esculturas las vieras hacia abajo, como que ya están en el pasado. Bueno, y pensando en esa instalación del futuro, que pues contiene, o sea, ropa que ya no le queda a los niños, y luego también está como construido sobre una tarima que es un espacio hueco. Para mí eso introduce como una sensación muy física de incertidumbre, o sea, esa es mi lectura. Pero esta instalación también incluye otra escultura que se llama Lluvia de Oro, que es de la serie de Lluvia en otros planetas. O sea, ¿nos puedes platicar un poco más? O sea, ya empezaste a decirnos un poco sobre esa instalación, pero
sí, nos puedes decir un poco más del origen de esa pieza y luego también de introducir esta otra escultura. Sí. Pues sí, o sea, como que siempre la idea fue que arriba iba a ser como esta última punto como de la narrativa de la exposición y que como que iba a haber un piso encima del piso, que iba a haber otra luz, pusimos vidrio polarizado, como que tuviera otro ambiente. Las esculturas, como decías, están hechas de ropa que ya no le queda a los niños y como que a mí lo que me interesa de pensar un material así no es como ropa usada, es ropa donde el sujeto ya dejó esto atrás, como que literal es como algo que ya se quedó atrás, está en el pasado. Y quería imaginarme como un paisaje casi como de fósiles que vieras hacia abajo. Y mientras estaba montando, muy al final, poniendo las cadenas que siempre iban a estar, me acordé de esta serie que he estado haciendo desde hace tiempo que vino de una noticia. Un día leí una noticia que habían descubierto que en una galaxia lejana, en otro sistema solar, llovía hierro derretido. Y como que tuve una imagen muy rápido de cuando yo era niña, a veces íbamos a una cabaña en donde había muchas goteras. Y me acuerdo como mi mamá buscando contenedores para cada gotera y se le acababan los toppers para recolectarlas. Y fue una asociación muy rápida, como si fueras a recolectar esa lluvia de hierro, ¿en qué contenedor lo harías? Y los contenedores se llaman crisoles y son unos objetos que usan en las fundidoras. Pero esos en particular, tengo una colección de unos que están muy, muy, muy usados y a mí me encantan como objetos, me parecen como un objeto de la edad de hierro entre medieval, como que tienen una historia de millones de fundiciones y serían como el único objeto que en esta situación hipotética podría recoger esa lluvia de otro planeta. Entonces, hay solo 3 piezas: lluvia de hierro, lluvia de vidrio, y montando aquí me acordé que había leído que también había lluvia de oro y fue como, como que me hizo sentido con el futuro y con la idea de una otra realidad lejana, desconocida. Y también algunas de esas cadenitas también tienen monedas, ¿no? Las del cuarto sí tienen monedas borradas, que están borradas las denominaciones. Pues son un elemento que he usado en varias piezas. La última vez que la usé fue que en el Tamayo tenía unas piezas que tenían unas cadenas, y cuando me pidieron volver a mostrar esa exposición en el Sculpture Center, y pensando cómo algunas obras ya se habían deteriorado y habían cambiado y habían oxidado, sentí que las monedas tenían que tener también una segunda etapa, y entonces decidí borrar las denominaciones, como para que también tuvieran una segunda vida diferente a la primera. Ya. Bueno, entonces pensando como en esta, no sé, relación con las generaciones que vienen, o sea, pensando en el futuro y igual las ropas que ya no quedan, no sé, cómo piensas, o sea, esa escultura en relación como a, pues, no sé, las generaciones que vienen, vaya. O sea, es una pregunta igual medio cargada. No, yo creo que para mí es del presente, o sea, para mí es como digo, irónicamente, aunque se llame el futuro, para mí es una reflexión más del presente y de la incertidumbre del presente, como yo por lo menos tal vez personalmente vivo el presente desde estas preguntas que te acompañan, desde la inestabilidad, no sé. Sí, y es como la relación del presente, el futuro y el pasado. Y de hecho, en una reseña de esta exposición, un escritor, René Villaseñor, describe tu show como una confirmación que el futuro no es más que una versión caprichosa del pasado. No, yo no estoy de acuerdo. Ajá, bueno, quería como que ponerte eso allá, porque no sé, como que siento que igual cuando abres como o sea, cuando manejas esta tensión entre como decir, articular algo concreto en la obra, pero también dejar este espacio abierto para la gente, o sea, también surgen estas cosas que, pues, no sé, igual chance no... O sea, no es como tú te relacionas a la obra, pero... Pero claro, a todo el mundo lo hace pensar que, claro, porque finalmente es simplemente tal vez la conciencia de la pregunta, no tanto que tenga la respuesta. Sí, como de... Sí, no, y ahí tienes a la protesta, o sea, como balancear. Entonces, es como... No, pero ahí tienes a la protesta también como que, no sé, como
dejando un eco durante toda la exposición, ¿no? Y que es al final del día la protesta es como algo que, no sé, no estás de acuerdo en algo, ¿no? En algo. Ajá. No, y estaba pensando que es el único piso, bueno, la podés ver desde la oficina, pero es como el único piso de donde realmente no accedes tanto a esta pieza. Es no sé, yo creo que es más es como plantear una pregunta más que una respuesta. Y también es el único espacio dentro de la galería en donde puedes ver como al exterior de la galería, ¿no? Sí. O sea, más como hacia la calle y a la ciudad. Sí. Lo cual, no sé, se me hizo como un gesto, no sé si accidental, pero como que tiene algo, no sé, una tensión bonita y fuerte, en mi opinión. Gracias. Sí. Y con otra luz, ¿no?